Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Vamos a tratar de ver, abarcar tres temas, el de avanzar o ampliar el tema que hemos visto sobre consultas, que en realidad lo hemos visto como álgebra relacional, las subconsultas y las vistas. Bueno, ya hemos utilizado la instrucción select, que es la que nos permite obtener información de la base de datos. El resultado que nosotros obtenemos al ejecutar una consulta tiene la estructura de una tabla en donde sus campos son filas, ¿verdad? Que responden a la lista de selección y presenta múltiples variantes a lo que ya hemos venido utilizando. Esta es como la estructura que puede tener un select, en donde yo tengo el select y la lista de atributos que voy a seleccionar. Ese resultado lo puedo dejar en una tabla temporal, esto es opcional, por eso está entre paréntesis cuadrados. El from, que es la lista de tablas de la cual voy a seleccionar. El where, que también es opcional y que lleva una o varias condiciones separadas por and o or. El group by, que lo que nos permite es agrupar campos, ¿verdad? El having, que es similar a un where, solo que es una condición específica para el group by. Y luego está el order by, ¿verdad? Que sería para ordenar el resultado de la consulta. Ese resultado puede ser ordenado de forma ascendente o de forma descendente. Y puedo tener varias columnas a ordenar nada más separadas por coma. Supongamos que tenemos estas tablas, unos proveedores, otros artículos, otros pedidos y otras líneas. Y vemos cómo están relacionados. Los pedidos tienen un código de proveedor, los artículos, las líneas tienen un código de artículo y también tienen un código, un número de pedido. Así es como están relacionadas. Si yo lo que quiero es obtener el contenido de la tabla artículos, simplemente lo que tengo que hacer es un select asterisco de la tabla artículos. Si quiero obtener solamente el nombre y el teléfono, los atributos específicos de la tabla, en este caso de proveedores, lo que hago es un select y los atributos que quiero seleccionar y la tabla de la cual quiero seleccionar. Las condiciones, básicamente son expresiones lógicas que permiten comparar una columna o expresión con otra columna, o con otra expresión, o con una lista de columnas. Y yo puedo tener varias estructuras, por ejemplo, la expresión, un operador de comparación y otra expresión, o por ejemplo, precio menor que 120. O puedo tener una expresión between, expresión, y puedo tener un and. El between es, ¿verdad? Que está entre esa lista de valores. Puedo también hacerlo con un in, puedo hacerlo con un like cuando es para cadenas de caracteres. Y también puedo preguntar que si el campo es nulo. Y también están todas las viceversas. Si no está en esta lista, si no contiene esos elementos, si no es nula, etc. Si yo quisiera encontrar los artículos donde el precio sea superior a 180 y el stock inferior o igual a 100, entonces lo que hago es un select asterisco de la tabla de artículos y tengo que agregar una condición, entonces utilizo el where y vean que lo que hago es que el precio unitario sea mayor a 180 y además debe cumplir que el stock sea menor o igual a 100. Si quiero encontrar los proveedores cuyo primer apellido comience por una letra comprendida entre la A y la J, entonces vean que lo que hago es que en la condición, en el where, le voy a indicar que el nombre del proveedor
like, cuando vamos a trabajar con caracteres, utilizo el like. Y entre comillas, creo una expresión en donde le digo que el primer carácter tiene que estar entre A o J, eso lo hago entre paréntesis cuadrados, y recuerden que el signo de porcentaje lo que significa es que de ahí en adelante, no importa la cantidad de caracteres que vengan, el que me interesa es el primer carácter. Si yo quisiera hallar los proveedores de los que no se tenga información del correo electrónico, puedo consultar en la condición en el web que el atributo email sea nulo, is null, ¿verdad? Entonces es una forma en la que puedo preguntar que no tenga datos. También en el select yo puedo utilizar lo que son las funciones de agrupación. Estas funciones básicamente me permiten efectuar ciertos cálculos. Puedo utilizar la función count asterisco, que lo que me devuelve es el número de filas que componen ese grupo. O el count campo, que lo que hace es el número de filas con valor asignado al campo, quiere decir que no cuenta los campos que vienen con nulos. Puedo utilizar la función sum y una expresión que lo que hace es sumar los valores obtenidos con la expresión en cada fila. Entonces, por ejemplo, yo podría sumar las ventas del mes de mayo, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es sumo todas las ventas y igual tengo una condición, ¿verdad? Que esas ventas tienen que ser del mayo. Puedo utilizar el average, que sería para sacar un promedio, el máximo para sacar el valor máximo y el mínimo para sacar el valor mínimo. En este caso quiero encontrar cuántos artículos hay registrados, o sea que quiero contarlos, el máximo y el mínimo precio unitario de la tabla, el precio unitario promedio y la valoración del almacén. Entonces, cuando quiero contar una cantidad, utilizo el count, vamos a contar el código de artículo, cuántos artículos hay registrados. Y aquí lo que estoy usando, que no sé si en algún momento los he dicho, es que yo puedo renombrar, ya sea los nombres de las tablas o los nombres de los atributos. Entonces, para eso utilizo la palabra reservada as y el nombre con el cual voy a renombrar ese atributo. Entonces, quiero que ese atributo se llame cantidad. El valor máximo, el valor mínimo, el promedio y la valoración. Lo que estoy haciendo es sumando el precio unitario por el stock de artículos y lo renombré como valoración. Con respecto, eso eran funciones de agregación. También puedo agrupar los datos. Eso es lo que me permite formar grupos con las filas que tengan características similares para determinado campo. Si me devuelvo a ver la estructura de las tablas, vean que yo tengo varias líneas por pedido. Por ejemplo, el pedido 2 tiene 3 líneas, el pedido 4 tiene 2 líneas y así sucesivamente. Si yo quisiera saber cuál es el total o el importe total que para cada pedido, tengo que sumar todas las líneas de ese pedido, ¿verdad? Entonces, lo que hago es un select del número de pedido
y sumo el precio unitario y la cantidad de unidades que compré, y aquí le aplico además el descuento, lo renombro como importe de la tabla líneas y eso lo que hago es agruparla por número de pedido. Entonces, en el caso del pedido 2, voy a sumar los 3 valores de las líneas que habían aquí, ¿verdad? Entonces voy a sumar la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Para que pueda hacer eso, vean que tengo que agregarle al select la instrucción group by y que quiero que agrupe por número de pedido. Eso es muy importante si quiero hacer agrupamientos. Y también dijimos que el group by yo le puedo agregar una condición. Vean que esta consulta en realidad es similar a la anterior, pero vean que le agregamos que nos interesan los pedidos que tienen más de una línea. O sea que tengo que agregar una condición porque hay pedidos que solo tienen una línea. Entonces, es lo mismo, agrupo por número de pedido, pero vean que tengo que agregar la cláusula having, que es la que va a agregar la condición al group by, y le digo que el count tiene que ser mayor a 1. Si count de asterisco, o sea, si el contador de todas las líneas no es mayor a 1 para esa línea, entonces no lo voy a sumar. Profe, Sí. en ese having no funciona también el where. No. El where es solo para condiciones relacionadas con las tablas y el having es solo exclusivo para el group by. No entiendo, gracias. Básicamente está señalado de esa forma, precisamente para que no se hagan confusiones, porque si no, por ejemplo, yo tendría que tener 2 where, entonces el compilador o el intérprete no va a poder interpretar esa instrucción. Por eso es que son independientes, el where para las tablas y el having para el group by. La ordenación del resultado, el order by, dijimos que podíamos tener varias columnas ordenadas. Por defecto, si yo no le indico cómo quiere que ordene, los va a ordenar de forma ascendente, por defecto. Y puedo ordenar una columna descendente y otra columna ascendente, digamos, no son dependientes. En este caso, lo que estoy haciendo es que selecciono los números de pedidos, los números de línea, de la tabla línea, y vean que, bueno, puedo ordenarlo sin necesidad de escribir el nombre de la columna. Por ejemplo, puedo decir 1 y 2, entonces ella asocia el 1 con un número de pedido y el 2 con un número de línea. O puedo ordenarlo indicando el nombre de la columna, que sería número de pedido y número de línea. Y vean que los dos los estoy ordenando de forma descendente. Ya les comenté un poquito lo de renombrar, ¿verdad? Básicamente, este tema de renombrar es un alias. Puede ser utilizado para una tabla, para una columna o para un nombre temporal. En muchas ocasiones lo que hacemos es utilizar los alias para que los nombres de las columnas sean más legibles, o sea, que sean más fáciles de entender. Y el alias solo existe durante la ejecución de la consulta. En el momento en el que se ejecuta la consulta, ese alias ya
no sirve para nada. Entonces dijimos que puedo renombrar los atributos, ¿verdad? As ID. Aquí estoy concatenando varios atributos. Por ejemplo, estoy concatenando el address, el postal code, el city y el country, para formar como una dirección, y entonces renombro todo eso como un atributo address. Y vean que aquí lo que estoy renombrando son las tablas. Customer AC, orders as O. Cuando renombro las tablas, es importante que vean que tengo que empezar a indicar este atributo a qué tabla pertenece. Entonces yo tengo que hacer O.orderID, C.customerName, ¿verdad? Entonces tengo que indicar a qué tabla pertenecen. No es obligatorio indicarlo, pero por ejemplo, si va a dar error si yo no utilizo el C.customerID y el O.customerID, porque me va a decir que hay dos atributos que se llaman exactamente igual, y entonces ella no sabe discernir cuál, si utilizo uno o el otro. Entonces, por eso es que es bueno que cuando renombro las tablas, indicarlo, ¿verdad? Para ese tipo de procesos. Otra de las cosas que yo puedo hacer en una consulta es un case. Lo que hace es comparar dos o más valores y nos devuelve un resultado. Cada valor que voy a comparar en el case debe tener un when y un then, que va a corresponder a ese where. Si no funciona exactamente igual que como cualquier otro case en un lenguaje de programación, si no se encuentra ninguna coincidencia, lo que hace es ejecutar el else. Y si no se definió esa parte del else, entonces retorna un nulo. Y vean que debe haber un end para indicar que el case está terminado. Entonces yo selecciono el nombre, la nota y la condición, le digo que debe ser igual a lo que retorna el case de la tabla alumnos. En este caso, en el case lo que tengo es un when nota menor a 4, entonces devuelve libre, o when nota mayor o igual a 4 y menor a 7, entonces retorna regular, y cuando la nota es mayor o igual a 7, entonces retorna proporcionado. Y en el else nota, ¿verdad? De la tabla alumnos. Entonces, eso es lo que hace un case, ¿verdad? Detonarme un valor dependiendo del rango en el que esta nota se encuentre. SQL Server también tiene la opción de castear o de convertir expresiones de un tipo de datos a otro, que eso es muy usual en los lenguajes de programación, ¿verdad? Que quiero convertir de char a integer o de integer a char, etc. Entonces, para hacer un casting, una conversión, ¿verdad? Entonces hago un select, ejecuto la función cast, que es la que se encarga de hacer esa conversión, le envío el dato que quiero convertir, puede ser una variable o puede ser un valor ahí quemado, as y el tipo al cual lo quiere convertir, que sería un varchar. Esta es un texto, lo quiero convertir a un datetime, y este es un decimal, lo quiero convertir a un entero. Lo podemos ejecutar para que ustedes lo vean. Pero de verdad que eso igual, como solo es una consulta, no afecta a los valores de las tablas. No, en este caso, como estoy haciendo un select, no modifica el valor de la tabla, a no ser que cuando inserte, ¿verdad? Utilice el casting para insertarlo, el valor, ¿verdad? Ahí sería la única forma, pero mientras esté en un select no afecta el valor de la tabla.
Ahí está, entonces me lo devuelve como un varchar. Ahí no se ve tanto, ¿verdad? Porque los varchar casi no aparecen entre comillas en el resultado. Aquí sí vean que me agregó los otros datos cuando lo convertía de InTime. Y este sí va a ser más evidente porque me lo convierte en un entero, entonces me elimina los decimales. Y con los select, o con las consultas, otra de las opciones que puedo utilizar es la función nulif, que lo que hace es comparar dos expresiones. Si la expresión 1 y la expresión 2 son iguales, entonces la función nulif devuelve null. De lo contrario, devuelve la primera expresión. Básicamente es una abreviatura del case, como para hacernos ahí una idea. Entonces vean que si yo ejecuto esto, devuelve null porque son iguales. En este caso me va a devolver check your match, ¿verdad? Porque son diferentes. Funciona no solo para string, sino también valores numéricos. Aquí me devolvería null, ¿verdad? Porque 12 y 12 son iguales. 12 y 45 me devolvería 12. Aquí son dos fechas. Y esta otra la voy a pasar de una vez. Estas dos fechas son iguales, entonces me retorna null. Y estas fechas son diferentes, entonces me va a retornar el 1 de mayo de 2014. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, hasta ahorita. De hecho, no, profe, más bien me está contestando algunos de unas cosillas de la semana pasada y así. Profe, Ok, cuando usted explicó lo del case, como que ponía un igual para usar el case. Siempre hay que hacer eso. un igual para el case. Sí, ahí como select, number, Ajá, nota, condición sí. igual. Ujú. Aquí lo que le estoy diciendo es que la condición se hace lo que devuelve el case. Es como una asignación, no es un igual. Ah, bueno, está bien, profe. Ujú. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es practicar un poquito sobre, sobre este tema de las consultas, ¿verdad? En el TEC Digital está esta base de datos. eh, no sé si ya la habíamos utilizado, si no, pues si ya la tienen, simplemente se dedican a las consultas y si no, pues la crean. Son tres archivos, aerolínea 1, aerolínea 2 y aerolínea 3. En una está la estructura, en otra están las llaves primarias y foráneas y en la otra están las inserciones. Y aquí vienen una serie de consultas. La idea es que podamos hacer la mayor cantidad de consultas que se pueda. Vamos a trabajar entonces en grupos de 2 o 3, tal vez como hasta las 9:15 por ahí, para que trabajen unos 45 minutos y luego venimos a ver como algunos, vamos al receso y luego vemos como algunas soluciones. Las dos cosas, los dos archivos, tanto donde están las consultas como eh, los SQL están en el TEC Digital. Hay dos archivos, uno que se llama taller 1 y otro que se llama taller 2. El que vamos a trabajar ahorita es taller 1. No sé si tienen preguntas. Pues la base de datos de aerolínea, Sí, es yo que, creo que ya la hemos usado. Ujú. es que hay varios aquí, aerolínea 1, 2 y 3. Es la... Hay que crear los tres archivos Ah, en ok. ese orden, en el orden en el que están numerados, 1, 2 y 3.
Listo, entonces si no tienen más preguntas, habilito las salas. Bueno, Recuerden que si tienen alguna duda, me pueden escribir al WhatsApp o decirme o indicarme que me una a la sala para aclarar las dudas. Listo.
¿Cómo les fue? Bien, aunque en el room llegamos hasta la 10. Ujú. ¿A los demás? Bien, igual que los compañeros también hasta las 10. Eh, yo voy a subir ahí la solución de todos los ejercicios, para que lo tengan y lo puedan revisar y comparar. Hasta, Más bien. hasta la 19, que serían todos, para que ustedes le puedan dar una chequeada y revisar, digamos, eh, lo que dice. Recuerden que para una consulta no hay una única solución, ¿verdad? Yo la puedo resolver de diferentes formas, entonces no necesariamente tiene que quedar exactamente igual. Lo que sí puede ser es que tenga alguna consulta que me dé un tiempo de respuesta menor que otro, o sea, que la consulta sea más eficiente. Pero en general, digamos, lo que estamos buscando nosotros en este momento, no estamos trabajando todavía ese tema de qué tan eficiente es o no una consulta, eso probablemente ustedes lo van a ver en bases de datos 2, pero estamos más enfocados en que todos tengamos como el mismo resultado, eso sí, ¿verdad? Que la respuesta que me da la consulta, independientemente de si utilizo una condición u otra, sea la misma, que tenga la misma cantidad de tuplas, que tenga la misma cantidad de datos, eso sí es importante en este momento. No sé si con respecto a lo que hicieron les quedó alguna duda. Parte no, profe. De hecho, había algunas que ahora más bien comprendí más bien, algunas como hacer consultas. Ok, entonces voy a continuar con el otro tema de hoy, que es el de subconsultas. Básicamente, cuando hablamos de subconsultas, estamos hablando de una consulta que está anidada dentro de otra consulta. Para anidarlas, lo que hacemos es que se encierran entre paréntesis las consultas para saber, ¿verdad?, que estoy anidando. ¿Para qué utilizo las subconsultas? Bueno, eso es una forma, ¿verdad?, que nos permite SQL Server para poder facilitar una respuesta. A algunas personas se les facilita trabajar en subconsultas porque se desglosa la consulta en una serie de pasos lógicos y me proporciona un listado de cláusulas que yo puedo incluir en el Word para poder, o sea, varias opciones para poder hacer esa anidación. ¿Qué características tiene una subconsulta? Bueno, puedo comparar un valor de atributo o conjunto de atributos entre paréntesis con el conjunto de tuplas que me devuelve la subconsulta, ¿verdad? Entonces, básicamente lo que voy a tener es una estructura de un select, los atributos, la tabla, un where y luego un atributo que va a hacer referencia a otra subconsulta. Otra característica es que admite el uso de conjuntos explícitos de valores, o sea que yo puedo no necesariamente en el where incluir un atributo, sino varios con los que voy a comparar en la subconsulta. Dentro del formato de una subconsulta, yo puedo incluir expresiones como el in o el not in, ¿verdad? Para hacer referencia a que está en esa subconsulta. Puedo utilizar operadores aritméticos de comparación, por ejemplo, el igual, el mayor, el diferente, el menor igual, etcétera. También puedo utilizar operadores como el any o el all y el exist, ¿verdad? Que son algunas opciones que me permite la subconsulta. En el Word, para crear la subconsulta,
yo puedo tener varias opciones. Puedo usar in, all, any o some, ¿verdad? Algunas, todos. Entonces, lo que puedo decirle es where el atributo, que si el atributo está en la subconsulta que estoy realizando, que si el atributo es menor que la subconsulta, o si es mayor, o si es igual, que si el atributo coincide con alguna de las tuplas, o que si es menor que alguna de las tuplas, o que si es menor, por ejemplo, que todas las tuplas, ¿verdad? Para eso me sirve el any o el all. Por ejemplo, esta sería una forma en la que yo puedo crear una subconsulta. Tengo dos tablas, una de productos y otra de orden de detalles de órdenes. Y vean que lo que estoy haciendo es que selecciono el nombre del producto, de la tabla productos, cuando el producto ID es igual a alguno de los elementos que me devuelve otra subconsulta. Y en esta subconsulta lo que estoy haciendo es seleccionando el producto ID de la tabla orden detalles cuando la cantidad es igual a 10. En este caso vean que la subconsulta, este primer select que está encerrado entre paréntesis, el único elemento que me va a devolver es el orden detail, el 2, el producto ID 42. Entonces, lo que me dice la otra subconsulta que estoy haciendo es que si este es igual a alguno de los que está aquí, en este caso vean que producto ID es 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí estoy haciendo referencia al producto ID 42, entonces no me va a devolver nada la subconsulta. Y aquí es la misma consulta, pero le estoy diciendo que tiene que ser igual a todos los productos ID que me devuelve la subconsulta, ¿verdad? Entonces esa es como la diferencia. Aquí con solo que sea igual a 1, pero aquí debe ser igual a todos. En el caso del operador exit, se usa para probar la existencia de cualquier registro, o sea que si existe, si me devuelve algo, si devuelve uno o más registros, ¿verdad? Entonces vean que aquí lo que estoy haciendo es la misma tabla de productos y de suplidores o proveedores. Selecciono el nombre del suplidor de la tabla suplidores. Cuando exista algún resultado, aquí vean que lo que estoy seleccionando en la subconsulta es que el nombre del producto de la tabla productos, cuando cumpla con el mismo ID y el precio sea menor que 20. Entonces, en este caso, me va a devolver los 3 primeros productos. Y entonces, aquí lo que dice es que si existe algún suplidor con estas características, ¿verdad? Entonces, ahí me devolvería los suplidores de estos productos, de estos 3 primeros productos, que en este caso sería el mismo, el 1. También está el inverso, el not, ¿verdad? Not exist. O en este caso también se hace referencia a en álgebra relacional, cuando utilizamos el not exist, estamos haciendo referencia a la división. ¿Qué es lo que hace la división o el not exist? Bueno, dice que si sean R y S dos relaciones, en donde tengo los atributos A1, A2, A3, etcétera, hasta N, B1, B2, B3 hasta BM. Y en el S tengo B1, B2, B3 hasta BM, respectivamente. La operación R dividido entre S da como resultado otra relación con esquema en donde, ¿verdad? Lo que me devuelve son los atributos que no están en S. Entonces, en este caso particular, si yo tengo R y S y los divido, entonces vean que aquí tengo A1, B1, A1, B2, ¿verdad? Y aquí lo que tengo es B1, B2 y B3, pero B4 no está en ese. Entonces lo que me va a devolver es esta fila de aquí. Los que no se encuentren en ese.
Entonces, si yo lo que quiero es, por ejemplo, ver los empleados que trabajan en todos los proyectos de la empresa, lo que tengo que hacer es utilizar el operador de división, que básicamente lo que hace es una proyección del empleado y el proyecto ID de la tabla trabaja en dividido entre la proyección de proyecto ID con proyecto. Y eso se traduce en el código de esta forma. Selecciono los distintos códigos de la tabla trabaja en. Cuando no existan en el select de, del NP del proyecto, excepto sí está en trabaja 2, ¿verdad? Se traduce al final como un not exist y un exist. También lo podría haber traducido en dos not exist. Al final tienen una función similar. También está el is null o el is not null. Esa es otra forma de poder utilizarlo, ¿verdad? Is null o is not null, que eso sí ya en algún momento lo habíamos mencionado. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos hacer subconsultas. Y luego están también las vistas. ¿Qué es una vista? Bueno, es una vista, al final es una tabla virtual que está derivada de otras tablas. Pueden ser tablas base o también puedo hacer referencia a otras vistas dentro de una vista. Las tuplas no se almacenan, sino que se generan a partir de las tablas de las que dependen, y por eso es que se consideran tablas virtuales, ¿verdad? Porque se generan en el tiempo de ejecución. Son útiles porque las puedo usar como si fueran tablas, como si fueran consultas, que se ejecutan frecuentemente y también son útiles para temas de seguridad. Dentro de las características de una vista es que están consideradas como parte del esquema externo de la base de datos, que es una tabla virtual, ya que no tiene una correspondencia a nivel físico, que la puedo consultar como si fuera una tabla base. Y en algunas ocasiones las actualizaciones que hagan una vista las puedo transferir a la tabla original, pero con ciertas limitaciones. Hay dos tipos de vistas, las tablas virtuales. Estas se calculan, no están almacenadas en la base de datos y siempre están al día, ¿verdad? Porque la vista se actualiza a partir de la tabla, ¿verdad? Entonces eso es importante. Y luego están las vistas materializadas, que se crean físicamente una tabla cuando se consulta por primera vez. Sin embargo, las vistas materializadas no están actualizadas, sino que debo utilizar alguna técnica para poder mantener esa vista actualizada, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades que tenga, eso es importante. Pero como funcionalidad funciona muy similar, solo que una está actualizada y la otra no. La vista materializada lo que sí me permite es tener una respuesta más rápida que la tabla virtual, ¿verdad? Porque en la vista materializada ejecuto directamente sobre la vista y en la tabla virtual, digamos, tengo que ir a hacer otro proceso adicional. ¿Cómo creo una vista? Bueno, utilizo la palabra reservada create o replace, view, el nombre de la vista. Las vistas pueden tener parámetros de entrada, entonces vean que son opcionales, por eso digo que pueden tener, pero aquí yo puedo tener varios parámetros, simplemente los separo por coma, la palabra reservada as y luego la consulta que voy a ejecutar, la expresión. Si utilizamos las mismas tablas de antes, proveedores, pedidos, artículos y líneas, yo puedo hacer, por ejemplo, una vista, create view, que se llama encabezado pedido, vean que no tiene parámetros de entrada. Y lo que estoy haciendo es seleccionando los datos que necesito para la factura
de proveedores y estoy haciendo un join con pedidos cuando el código de proveedor sea igual. Y vean que para ejecutarla, la utilizo igual que si fuera una tabla. Select, asterisco, from, simplemente el nombre de la vista, que es encabezado pedido, y puedo tener hasta condiciones, where, fecha de pedido, entre, ¿verdad? Y ordenado por número de pedido. Y para eliminarla es drop, view y el nombre de la vista. Algo muy importante Profe, es que no todas, sí, pero, o sea, pero drop view solo va a quitar ya de la vista, obviamente supongo. No afectar ya a nuestra tabla. no, solo la vista. Perfecto. No todas las vistas tienen la característica de ser actualizables. Para que una vista pueda actualizar una tabla de la base de datos, o sea, hacer modificaciones o inserciones o borrados, la vista debe estar definida a partir de una única tabla. O sea, que si ya hago, por ejemplo, un join, la vista no es actualizable. Solo si hago, por ejemplo, un select asterisco de estudiante. Esa sí podría ser una vista actualizable. Si conserva la clave primaria, si no tiene definidas funciones de agregación o de agrupación, ¿verdad? Si no hay un group by, si no hay un count, un zoom, un max, ese tipo de funciones hacen que la vista no sea actualizable. También el distinct evita que la vista sea actualizable. Si contiene subconsultas, tampoco es actualizable. Y si define dentro de la consulta operaciones como la de unión, intersección o diferencia, ¿verdad? Eso no permite que la vista sea actualizable. Un ejemplo, si yo tengo una tabla proveedor que tiene un ID, un proveedor, una situación, una ciudad, yo creo una vista que se llama proveedor ciudad, recibe dos parámetros, el ID del proveedor y la ciudad, y la defino como un select de ID ciudad from proveedores. Esta es una vista que es actualizable. O sea, yo puedo hacer un select, puedo hacer un day, puedo hacer un delay y puedo hacer un insert como en este caso. ¿Verdad? Insert, proveedor ciudad, que en lugar de ejecutarlo como una vista, lo ejecuto como un insert. Entonces estoy actualizando directamente la tabla proveedores, que es a la que hace referencia la vista. Y le envío un 1 y Roma. En este otro ejemplo, situación ciudad, vean que la vista, aunque hace referencia a la tabla, únicamente a una tabla que es la tabla proveedor, no es actualizable porque no estoy haciendo referencia a la llave primaria de la tabla. Y tengo una vista que se llama Create View Proveedor Londres, que lo que hace es un select de el ID de provincia, el nombre, la situación y la ciudad de proveedores cuando la ciudad es igual a Londres. Entonces, ahí sí puedo hacer una actualización a la tabla proveedores utilizando la vista proveedor Londres, porque estoy haciendo referencia a la llave primaria y estoy haciendo referencia a una única tabla. En el último ejemplo, vean que no puede ser actualizable porque estoy utilizando el zoom y estoy utilizando el group by. Eso hace que la vista no sea actualizable, solo me sirve para ejecutar un select. No sé si queda claro el tema de cuándo una vista es actualizable y cuándo no. ¿Podría mejor volver a repetirlo, por favor? La última parte. ¿Cuál última parte? ¿El último ejemplo o toda la diapositiva? El último ejemplo. En el caso del último ejemplo no es actualizable porque estoy utilizando
funciones de agregación y de agrupación como el sum y el group by. Profe, en la penúltima, donde dice Create View Proveedor Londres, todo lo que uno vaya a insertar solo se va a insertar en, digamos, en Londres, porque así está definida, ¿verdad? No, No, no van a ir en a la otro lugar. tabla proveedor. Se va a insertar en la tabla proveedor. Proveedor O sea, Londres es una vista. ajá. Sí, digamos, entonces, no importa que diga Londres, o sea, siempre se va a ir sobre la tabla. Siempre se va a ir sobre la tabla a la que está haciendo referencia a la vista. Ok. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios. Voy a crear un nuevo query. Como les dije, recuerden que yo puedo solucionar una consulta, por ejemplo, utilizando un join, utilizando una unión o utilizando una subconsulta. Al final, lo que importa es el resultado, a no ser que estemos enfocados en el rendimiento, ¿verdad? Pero aquí la idea es que voy a resolver unos dos de cada punto y luego los dejo trabajar un rato ustedes solos como para, primero como para que se hagan una idea de cómo funciona y esto es para que lo puedan poner como en práctica. El primero dice que necesitamos la hora y la salida y el número de vuelo de los vuelos que tienen como destino final a Londres, pero que estos ejercicios los resolvamos haciendo uso de subconsultas. Ok. Estoy bien. Aquí igual. Entonces dice que lo que tenemos que mostrar es la hora de salida y el número de vuelo. Es en programación. Entonces, necesitamos la hora de salida y el vuelo from programación. Y dice que de los vuelos que tienen como destino final Londres. Entonces, necesitamos seleccionar los vuelos from vuelo where final es igual a Londres, que en este caso el destino Londres es el 5D. Entonces, necesito seleccionar de destino el destino from destino where descripción es igual a Londres. Ahí tengo el destino 5D. Recuerden que dijimos que las subconsultas eran por pasos. Entonces,
Lo primero que necesito es saber cuál es el identificador del destino, porque lo único que tengo es Londres. Eso ya lo obtuve ahí. Ahora necesito seleccionar el vuelo cuando final es igual a este destino. Ese me dice que es el vuelo 705. Vamos a corroborarlo. Si selecciono todo de vuelo, el vuelo 705 es el que tiene como destino final 5D. Y ahora lo que necesito es que seleccionar la hora de salida y el vuelo de la tabla programación cuando el vuelo es el 705. Me faltó los paréntesis. Hay dos horas de salida, a las 16:15 y a las 22 para el vuelo 705. Recuerden que, como les digo, eso también lo pude haber solucionado con un join, lo pude haber solucionado con un, no sé, ¿verdad? Con otras características, pero es para que practiquemos otro tipo de formas de realizar las consultas. No sé si se entiende cómo trabaja entonces una subconsulta. Y de mi parte, sí, profe. Más que todo ya hay consultas, llamando consultas, por así decirlo. Sí, es ir llamando varias consultas. Voy a hacer la número 2. Dice que seleccione los pilotos con vuelos que se dirigen a Nueva York o a Miami. Entonces vamos a seleccionar todo from piloto. Y aquí tenemos que hacer algo parecido, ¿verdad? Necesitamos que se seleccionar los cuando es Nueva York o cuando la descripción es igual a Miami. Y vamos a ver qué pasó. Nueva York y es que Miami no está. Entonces solo me va a volver uno. Y dice que los pilotos con los vuelos, ¿verdad? Entonces otra vez necesitamos la programación. Necesitamos los vuelos que se dirigen es también final. Es el vuelo 520 y el 618. Vamos a ver. Es el 520 y 618, destino final 4D. Voy a cambiar el nombre para Monterreal para probarlo. Monterreal. Es que creo que aquí no me va a funcionar el igual.
Mm. Nueva York y Montreal 4D porque nos está devolviendo. Ujú. Y error debería devolverme 2. Bueno, entonces hagamos así. Mm, ¿no? A ver si es que lo estoy escribiendo mal. Ah, es que es con una R nada más. Con razón. Es cierto que no servía. Ahí están, 4D y 6D. Y retorna más de un valor. Vean que el igual lo puedo utilizar solo cuando retorno un único valor. Entonces aquí lo puedo cambiar a int. Entonces tengo que tener el vuelo 520 y 618 y el 820. Aquí están los tres. Entonces aquí tengo los vuelos y dice que necesito los pilotos que van en esos vuelos. Necesitaría la programación. Entonces aquí lo que me faltaría es que necesito los pilotos from programación where vuelo y en esta subconsulta, ¿verdad? Aquí tengo estos tres pilotos. Vamos a ver, programación. Para 520 tengo el 22 y aquí el 33. Para el 820 no hay programación. Y entonces ahora necesito todo de piloto cuando piloto está aquí, ¿verdad? En esta subconsulta. ¿Cómo se llama aquí? Un piloto se llama licencia. Entonces me dice que es Carlos Mora y Marta Mena. Entonces esta es otra forma en la que yo puedo solucionar esta consulta, ¿verdad? Tengo que ir como de atrás hacia adelante. Es como una forma. No sé si tienen preguntas con respecto a las subconsultas.
En parte creo que no, profe. O sea, es mucho saber acomodar, yo siento, los Sí. sistemas. Ujú. De mi parte siento que ese va a ser mi estilo para hacer las consultas, las consultas. Sí, hay gente que le gusta mucho como este estilo. Hay otra gente, a mí particularmente me gusta más eh, el join. Pero bueno, hay gente que le gusta más este estilo, son opciones. Y luego lo de las vistas, entonces ya hice estas dos. Dice que cree una vista que muestra la información de los destinos de la aerolínea. Creo que aquí podemos hacer estos 4 porque están basados en la misma. Entonces, dice que crea una vista. Entonces dijimos que era Create View. El nombre que le voy Create. El nombre que le voy a dar a la vista, que sería Info Destinos. No necesitamos parámetros de entrada, entonces vamos a hacer un as. Necesito seleccionar todo. From destino. Ahí me dice que ya está creada. Eso es algo que no les he enseñado. Vean que en cada base de datos hay una pestaña que se llama Views. Ahí es donde van a quedar las vistas creadas. El sistema tiene sus propias vistas, ¿verdad? Y aquí crean las que yo he creado. El punto 2 es que seleccione, ¿verdad? De la vista anterior. Entonces es un select de info destinos. Vamos a hacer un select asterisco from info destinos where dice que los destinos que inician con la letra M. Entonces el destino tenía una descripción. Descripción like. ¿Verdad? Sería Montreal. Inserte un nuevo destino con la vista creada en el punto 2. Esta es una vista actualizable porque solo estoy seleccionando de una tabla y además tiene el identificador. Entonces ya un insert into info destinos. Le vamos a enviar destino. Destino y descripción. Los valores 7 de y Miami. Ahí está. Recuerden que entonces lo que se va a modificar es la tabla destino. Entonces, si me voy a destino, vean que aquí está el que acabamos de insertar, 7 de Miami. Y dice que el nombre del destino 1D está mal escrito. Está sin tildar. Entonces, que lo cambiemos a San José para corregir. Entonces, es un UDEI. El nombre del destino, ¿verdad? UDEI. Destino. Set. Se llama descripción. San José. Word. 1D. Where
destino igual a 1D. Una fila afectada, entonces si volvemos otra vez a seleccionar, vean que ahora sí está tildado. Preguntas con respecto a las vistas. Al final la vista es una consulta, ¿verdad? La ventaja que tiene la vista es que, por ejemplo, vean que si yo, como administrador de la base de datos, le doy acceso al programador de la aplicación a la vista, él no puede conocer cuál es la estructura de la tabla. Por ejemplo, si yo aquí en lugar de seleccionar todo, hubiera seleccionado solamente la descripción, el programador no sabe que hoy hay un atributo destino. Entonces no conoce la estructura de la base de datos, eso me da seguridad. Porque yo puedo decirle, bueno, usted solamente tiene acceso a estos atributos de la tabla con esta vista. Entonces eso se da mucho para temas de seguridad, porque así le puedo dar acceso solo a ciertas columnas o también le puedo limitar ciertas filas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, bueno, usted solo va a tener acceso a los datos de la sucursal de Florencia. Entonces, eso también me permite, ¿verdad? Limitar el acceso a los datos, que no se conozca tanto la estructura, entre otras cosas, ¿verdad? Que me permiten hacer las vistas. No sé si tienen preguntas. No, de mi parte, profe. Ok, entonces vamos a seguir la misma dinámica de antes. La idea sería que practiquen el tema de las subconsultas y el tema de las vistas. Entonces vamos a trabajar en grupos, en Zoom. Yo creo las salas para que puedan trabajar igual en grupos de 2, 3 personas. Creo que igual con unos 45 minutos. Y luego regresamos para ver si tienen alguna duda y cerraríamos la clase con eso. Creo que el profe. Y antes de que se me olvide, si todo sigue igual y no hay ningún cambio antes de eso, Dios primero, el próximo lunes ya tengo cita con el médico, y tengo las 36 semanas de embarazo, entonces me acogería a la licencia por maternidad. Entonces esta sería la última clase que les estaría dando este semestre. A partir de la próxima semana estarían recibiendo clases con Leo Víquez.